Bueno, vamos a empezar en la pintura barroca en España. Y es que, recordando lo que he indicado en el tema, es que mientras que en España en el siglo XVII políticamente estábamos en plena decadencia, ese mismo siglo XVI en las artes era el llamado siglo de oro, tanto en literatura como en el resto de las artes, arquitectura, escultura, con lo que estamos ahora. Bueno, corriente que hemos visto que hay cultura en Europa, en el barroco, la naturalista, la flamenca y la holandesa. Bueno, pues la que va a tener más éxito en España va a ser la de tendencia naturalista. Clasicismo, prácticamente aquí no tiene ningún tipo de... Bueno, el tema que más se va a utilizar en la pintura española va a ser la temática religiosa. España era el gran país católico de la Europa occidental. Recordamos de dónde viene, desde la época de los Reyes Católicos, por ejemplo. Recordamos que en el Concilio de Trento y la Contrarreforma Católica lo que buscaba era utilizar el arte como medio de propaganda de su cultura, y por eso va a ser prácticamente la temática fundamental que vamos a ver en la pintura española. Los artistas más importantes que vamos a ver, pues Rivera, Zurbarán, Murillo y Velázquez, que es el más importante quizás no solo del barroco, sino de la historia del arte. Va a haber más temas, no va a ser solo temática religiosa, aunque va a ser prácticamente residual, como por ejemplo retratos, paisajes o mitología, ¿vale? Pero eso es prácticamente mínimo, ese tipo de temática que se utiliza. España había tenido, a lo largo del Renacimiento, muchísimos contactos con Italia. Recordar el Reino de Nápoles y Sicilia durante tiempo perteneció a la monarquía hispánica. El caso es que va a mantener esos contactos, ¿no? Por eso, ese tenebrismo de Caravaggio va a ser uno de los puntos más importantes de partida para la obra del artista español, de los pintores españoles. El gran maestro de todos estos pintores de España, como ya hemos dicho antes, de Europa y el mundo, va a ser Velázquez, con sobre todo su aportación en la perspectiva aérea, que ya veremos después qué es. Empezamos con la escuela valenciana. Vamos a encontrarnos con varias escuelas. La primera, la valenciana, se desarrolla en la primera mitad del siglo XVII, con muchísimas influencias de Caravaggio. Quizá de toda la escuela la más influida por Caravaggio va a ser esta, la valenciana, y que tiene a Ribalta como el representante de ella. Aquí tenemos, por ejemplo, esta obra, que sería San Francisco confortado por un ángel músico, de Ribalta. Pues lo que hemos dicho en el apartado del tenebrismo italiano, ya que prácticamente los contornos quedan disueltos. La importancia los juegos, aprecia la figura de este personaje que está entrando por esta puerta. Aquí hay una puerta, si os fijáis bien, y aquí un personaje que entra por ello. Luego un foco de luz que ilumina la parte principal, la escena principal de la obra, con esta oveja y con San Francisco. La otra gran obra de Ribalta sería esta, Cristo abrazando a San Bernardo. Tenemos la cruz igual, prácticamente en la penumbra, los contornos casi lo podemos distinguir. Hay personajes como por ejemplo este que tenemos aquí al fondo, que igual, prácticamente si no nos fijamos que ni lo vemos, este de aquí un poquito más evidente. Mientras que las figuras más importantes, que serían Cristo y San Bernardo, están destacadas por un gran foco de luz que lo ilumina. Pero el gran personaje, el gran artista del barroco valenciano, de esta escuela valenciana, va a ser José de Ribera, al que le llaman el Españoleto, como le llamaban en Italia, porque vivió desde muy joven en Nápoles. Va a ser un gran admirador de Caravaggio, y lógicamente toda esa admiración que tiene sobre este personaje, sobre este gran artista, pues lo va a tener como influencia posterior.
Aquí tenemos una de sus primeras obras, Sileno Ebrio. Lo que pasa es que esta no se aprecia muy bien la iluminación, por lo que mejor vamos a pasar a ver si tenemos otra que sea un poquito. Este está un poco mejor, nos sirve de ejemplo. El naturalismo temático de Ribera se va a centrar en personajes ancianos, mendigos, santos, es decir, Caravaggio, si os acordáis de Caravaggio, decíamos que para representar cualquier personaje lo que hacía era utilizar personajes como modelos de la vida cotidiana. Se acercaba a una taberna y aquellos personajes que le interesaban, que le sirvieron como modelo, inmediatamente tomaba bocetos de ellos y después los utilizaba en sus obras. Bueno, pues José Ribera, siguiendo esa característica de las obras de Caravaggio, la va a volver a utilizar. No le importa representar la frialdad en los personajes, porque eso es lo de menos. Lo importante recordar es la expresividad de los mismos. Tenemos aquí otra obra de Caravaggio, José de Ribera. Lo mismo, vemos la luz que prácticamente es un juego de luces y sombras en la que una parte queda prácticamente difuminada. Sería aquí la cruz que lleva San Andrés. Temática religiosa, de nuevo. Personaje importante, pues la única que hay un foco de luz que lo ilumina, como estamos viendo aquí. Es un anciano, mira el cuerpo, nada musculoso o idealizado como se solía hacer en el Renacimiento, o todo lo contrario, que se ve el paso de la edad por el cuerpo del personaje, que hace que el fiel, cuando vea a San Andrés, se sienta identificado con él, y se sienta como propio el sufrimiento del personaje. Otra obra, la mismo personaje, San Andrés, en este caso con su martirio. San Sebastián. Si os vais fijando, poca luminosidad, característica de Caravaggio. En este caso tendremos también otra que es el punto de vista más bajo, mira hacia arriba, como si el espectador tiene que mirar hacia arriba la figura. Contrapicado también característico de Caravaggio, el tenebrismo, la oscuridad, en el que el contorno de las figuras prácticamente no se aprecian. Lo tenemos aquí en la parte inferior, en la parte superior. Otra obra muy conocida de José Ribera sería La mujer barbuda. La historia esta que tenemos aquí al lado, ¿no? El virrey de Nápoles, que era el tercer duque de Alcalá, encargó a Ribera uno de los cuadros más extraños de la producción, que es esta. Se trata de una mujer, Magdalena Ventura, con su marido, este de aquí. Esta es una mujer, Magdalena, su marido. Magdalena le empieza a crecer la barba cuando tiene 37 años. 15 años después va a tener el hijo con el que aquí aparece representada, algo extraño para la época. Y como que un virrey, como el virrey de Nápoles, le hace un encargo de una obra tan extraña a Ribera, pues porque lo que quiere tener es una prueba de ese caso excepcional que se ha producido bajo su mandato en el virreinato. Esto en otro periodo de la historia es imposible que se realizara, ¿no? Una mujer con barba, por favor, eso no seguiría ningún tipo de ideal de belleza y demás, y este tema sería imposible de que lo encontrara. Lo siguen al barroco. Es más, para que veáis hasta qué punto se ven las características de este estilo, ya no es que una mujer tenga barba, sino que es que el rostro realmente parece el rostro de un hombre, rostro viril. Si vemos al marido, la imagen que nos ha ido es de un pobre hombre que está resignado a la situación en la que vive. Focos de luz enfoca la parte principal de la obra, un chico que está tomando el pecho de la madre.
el naturalismo, en fin y al cabo, como característica fundamental de la obra. Si hay una obra importante de José Rivera, va a ser esta de aquí, El martirio de San Felipe. Posiblemente fuese pintado para el rey, para Felipe IV, un gran coleccionista y al que le encantaba la obra de Rivera. Las noticias de los reyes entre ellos hablaba, y el virrey de Nápoles ponía en conocimiento de Felipe IV su gusto por la obra de Rivera. Si vemos ya la composición, es una composición en la que se aprecia el dinamismo, este personaje de espaldas, que forma casi una U inversa. Tenemos esta composición que no puede ser como triangular, el cuerpo de San Felipe, cómo tiran tensión a la obra con estas diagonales que tengo de los brazos de uno de los torturadores, la aglomeración de personajes en esta parte e igual en esta. Sí, una línea en este caso diagonal y aquí igual. Aquí sí que no vamos a encontrar tanta influencia del tenebrismo. Aquí no va esa influencia. La imagen principal o la escena principal toma total protagonismo, el martirio del propio San Felipe. Como decíamos antes, predominio de las diagonales, aquí, esta de las cabezas de esta zona, esta de aquí, este brazo para formarse, mirad, desde esta pierna, este brazo que forma una, y desde aquí este brazo hasta aquí que forma otra. Al final lo que se está formando es una aspa en la composición de la obra. Aquí tenéis muchas de las imágenes que estábamos viendo aquí. En esta de aquí incluso la podremos bajar, Esta de aquí igual será lo mismo. Con esta tenemos la diagonal en aspas que decíamos antes. Otras obras de Rivera, el conocido Sueño de Jacob. Tenemos aquí el ángulo que forma el árbol, 90 grados entre el cuerpo de Jacob y el árbol. Parece que están unidos ambas formas. El paisaje prácticamente, si os fijáis, no tiene ningún tipo de interés para Rivera, no aparece nada claro ni de paisaje, algunas hojas y poco más, que no se ve prácticamente nada de paisaje, cielo nublado, poca luminosidad, la poca que hay la tenemos en esta parte de la escena para que centremos la imagen o la mirada en el rostro de Jacob. Aquí prácticamente el tenebrismo ya ha desaparecido de la obra. El Patizambo, la gran obra de Rivera, es un mendigo característico a representación de un hombre barroco, es decir, nos fijamos no en lo bello sino en lo natural, en lo feo si es necesario, mendigo, personas con cualquier debilidad física o anomalía, todo es representable. El paisaje nos va a recordar mucho al anterior que hemos visto, el sueño de Jacob. Os fijáis desde aquí el paisaje y lo comparáis con este y nos recuerda mucho, prácticamente no se le da ninguna importancia. Como hemos dicho, de Caravaggio toma el contrapicado, estamos como mirando desde abajo hacia arriba al personaje, en este caso a este Patizambo. Hay que pensar que siempre se había
siempre se decía que es que Rivera era un personaje cruel que le gustaba representar de manera dramática a personajes como por ejemplo la mujer barbuda que hemos visto, Magdalena, o en este caso a este Patizambo, pero y por parte de los historiadores del arte pues ya se ha llegado a la conclusión de que eso no es así. Lo que ocurre es que Rivera estaba en ese contexto de una sociedad en la que se pensaba que se tenía que representar a todos los personajes de la sociedad, y por ello él fue pionero en la representación de hombres como este que tenemos aquí, que es un hombre deforme, pobre, feo, pero que parece que vive con alegría, ¿no? Si veis, parece que tiene como una sonrisa, que está posando para un público que lo está mirando, parece que no tiene ningún tipo de preocupación. Es más una escena entrañable que una dramática, como muchas veces se piensa. Es más, esta imagen que tenemos aquí del Patizambo en algunas ocasiones sirve como ilustración de algunas obras de la picaresca española, algunas como el Lazarillo de Tormes. Nos podríamos imaginar personajes del Lazarillo como este que tenemos aquí, o nos podemos encontrar la obra de Quevedo del Buscón, con muchos de sus personajes que nos podrían recordar perfectamente a este personaje que tenemos en la obra El Patizambo. La persona del personaje aparece en un lugar que es en esta hoja que lleva en la mano y en la que tenemos esta inscripción. Utilizó a un modelo real, como ya hemos dicho, y no os digo lo que pone aquí porque sinceramente no lo sé. Bueno, pasamos a la siguiente escuela. Hemos visto la escuela valenciana con Ribalta primero y sobre todo con la importancia de Rivera, y ahora pasaríamos al la segunda gran escuela de la pintura barroca en España, que sería la escuela andaluza. Bueno, la primera mitad del siglo XVII, el artista más importante va a ser Zurbarán, nace en Badajoz, pero que va a dar sus primeros pasos en pintura en la ciudad de Sevilla. Va a ser muy importante en él el tema del bodegón, en la que se representan alimentos, animales de caza, pero sobre todo característica suya las temáticas monásticas, como si fueran temas místicos. Ahora lo veremos. Trabaja muy deprisa, por eso parece que sus composiciones no tienen nada que ver con lo de los artistas anteriores. Son composiciones torpes, no muy trabajadas, personajes no muy relacionados entre sí, las perspectivas tienen errores en la estructura, pero lo importante de su obra es que pinta la luz blanca y la paz monacal, nos la representa de una manera como ningún otro artista hasta ese momento lo había conseguido. Esta es una de sus obras importantes, la aparición del apóstol San Pedro a San Pedro Nolasco. Sabéis que el apóstol San Cabajo, Roma, cuando emigró para llevar el cristianismo al Imperio Romano, fue allí cogido, capturado, y cuando lo, si os acordáis, por ir en contra del emperador romano, bueno, pues lo que hace es condenar a la crucifixión, y a San Pedro San Pedro lo que le indica es que acepta la crucifixión, pero que por favor lo crucifiquen boca abajo, porque él no es digno de morir de la misma manera que lo había hecho su maestro Jesús. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos a San Pedro que se está apareciendo en esta extraña postura, la de su crucifixión, a San Pedro Nolasco. Aquí en Zurbarán vais a ver que el tenebrismo no es tan importante como el que hemos encontrado en Rivera, por ejemplo, o en Ribalta sobre todo. Los contornos se ven perfectamente. Sí es cierto que tenemos una parte prácticamente en la oscuridad, pero aquí no tenemos ningún tipo de personaje. Y luego sí es cierto que los personajes fundamentales, los principales de la escena, ambos San Pedro, están como iluminados por un gran foco.
Este es uno de Zurbarán. Una composición muy sencilla sobre una mesa, 4 objetos, una naturaleza muerta. Se llama naturaleza muerta porque no hay ser vivo sobre ella. Importante el estudio de las calidades, por ejemplo en esta copa que tenemos aquí. Aquí sí que tenemos influencia del tenebrismo. Mira que por ejemplo aquí prácticamente no distinguimos el contorno de la figura, ¿de acuerdo? Y lo importante, como os decía, es el blanco, con todas sus escalas hasta llegar a los tonos amarillentos que se hacen perfectamente en estas dos figuras. El Agnus Dei, con la representación de Dios, el Cordero de Dios. Mira el estudio de nuevo de las calidades. Parece que realmente tocamos el lienzo y parece que realmente es lana lo que estamos tocando. Una de las grandes características de este autor, de Zurbarán. Tenemos foco de luz en la figura principal y el resto en la oscuridad. Aquí en la cola del animal prácticamente ya no distinguimos cómo se encuentra, ¿no? Los contornos de dibujo, porque está en plena oscuridad. Esa característica del tenebrismo de Caravaggio, ¿no? Pero mucho menor que lo que hemos visto en Ribalta, por ejemplo. No lo he dicho, pero si la obra se llama Agnus Dei, podríamos decir, bueno, Agnus Dei, tema religioso, porque representa a Dios, pero si os fijáis, realmente aquí no encontramos nada que no lo relacione con un tema religioso. Podría ser perfectamente la representación de un cordero que hace un artista cualquiera. Esta es otra de las grandes obras de Zurbarán, San Hugo en el refectorio de los cartujos. Aquí lo que busca es que el ambiente sea cerrado, de ahí que tengamos esta mesa en forma de L, una puerta que prácticamente da al exterior pero que nos deja como aislado del resto. Lo importante que podemos ver es que hay cierto equilibrio en la composición. Lo más importante de la obra va a ser que lo que más va a buscar Zurbarán es que nos centremos en las pocas partes del cuerpo humano representadas, es decir, los rostros de los distintos personajes. Por lo demás van todos, como si os fijáis, todos con un casulla, prácticamente no se ve nada, solo rostros y manos, ¿vale? Las manos, la postura de las distintas. Por lo que busca es potenciar la expresividad en los rostros de todos estos personajes. Luego va a haber un estudio de las calidades, no el mantel, porque si os fijáis el mantel no parece que tenga una caída con arrugas, con pliegues muy naturales, pero sí las calidades, por ejemplo, del pan, la cerámica de estas jarras, de las vasijas. Vamos a ir pasando. Aquí tenemos otra obra, otra vez los cartujos, protegidos bajo el manto de la Virgen, con los angelitos que lo llevan. El manto sirve para dotar de cierta oscuridad, ese pequeño tenebrismo que utiliza en su obra. Podríamos hablar de cierta simetría en el equilibrio.
una serie de personajes a la derecha y a la izquierda. Os fijáis, incluso en la Virgen solo vamos a apreciar manos y rostro, igual que en la mayoría de los personajes, de los cartujos. Flores a los pies. El dibujo en sí domina de la misma manera que los otros grandes maestros de la pintura barroca española. Por ejemplo, podéis apreciar el cuerpo de la Virgen. Parece tan bien realizado y trazado como lo veremos en otros autores. Aquí tenemos un Cristo crucificado. No veo bien porque me estoy viendo yo. Si tiene A3 o A4, que como tengo aquí en mi pantalla no me veo, pero creo que es A4 clavos, los dos de las piernas, de los pies, los dos de la mano. Aquí lo que va a hacer Zurbarán es el estudio de anatomía del cuerpo humano, una gran calidad en este caso. Aquí sí que vemos claramente una influencia de Caravaggio, del tenebrismo, toda esta parte de la izquierda, si os fijáis, en el que la sombra hace que prácticamente el contorno del dibujo de esta parte del cuerpo no se aprecie bien. La piel sí que nos recuerda mucho la piel de un personaje muerto, mucho más incluso que cualquier otro crucificado que hayamos visto hasta estos momentos. Y es por el color, por ese mortecino, ese estudio que hace de los, como decía antes, de las tonalidades blancas, que hace Zurbarán. No vemos sangre, por ningún lado, no vemos dolor. Aquí se supone que está la herida y mira cómo está disimulada por la sombra. Recordad que Zurbarán pertenece a la escuela andaluza, está trabajando en Sevilla, y en Sevilla en escultura hemos visto que el gusto por la sangre, por el dolor que había en la escuela castellana no se va a dar en ella. Entonces esa influencia escultórica la va a recibir Zurbarán y en su obra, por eso no vamos a encontrar ese dolor en el rostro de Cristo, esa sangre, esos regueros de sangre en los brazos, cabeza o herida. Aquí tenéis un detalle en la parte superior, baño de pureza con distintas tonalidades también del blanco. 4 clavos que os decía que no lo veía bien. Y aquí la cabeza que cae porque acaba de expirar, está muerto, por eso la tiene sobre prácticamente el hombro. Si fijáis, por ejemplo, el detalle de la cruz parece que es áspero, parece que es madera realmente. El INRI, característico que se pone en la crucifixión. Tenemos esta obra que es la defensa de Cádiz contra los ingleses, uno que no es de temática religiosa, que es extraño en Zurbarán. La va a encargar esta obra el conde duque de Olivares, que si os acordáis valido de Felipe IV, el hombre más poderoso de la monarquía hispánica. Aquí va a utilizar esta obra el conde duque de Olivares para situarla junto a otra muy conocida escena bélica, que es la rendición de Breda de Velázquez, que ya veremos posteriormente. Tenemos en 1625 a los ingleses que van a desembarcar en la ciudad de Cádiz, y tenemos una serie de personajes que se van a encargar de la defensa de la ciudad. Otro autor de esta escuela andaluza va a ser Alonso Cano. Alonso Cano, que hemos visto que no va a ser solo arquitecto, sino también arquitecto, escultor y pintor. Tiene una característica en su obra, que es muy idealista,
con unos colores muy delicados y con unas escenas que son muy tiernas y dulces. Prácticamente no tiene nada que ver con lo que hemos visto en la escuela valenciana. Tenemos, por ejemplo, hasta ahora aquí la Virgen con el Niño. Una temática religiosa, pero trabajado de una manera dulce, amable. Un paisaje en el que apenas tiene importancia, oscuridad, esa influencia de Caravaggio que estábamos viendo, pero con un foco de luz que ilumina a los personajes centrales de la obra, que es la Virgen y Jesús. Ahora el milagro del pozo, una Inmaculada, uno de los dogmas que se va a intentar implantar a partir del Concilio de Trento y que va a ser muy tratado en el barroco español, de la Inmaculada Concepción. Aquí tenemos la Virgen con su característico túnica azul, y en este caso acompañada con otra roja. De ahí pasamos al otro gran artista de la escuela andaluza, Esteban Murillo. Este hombre se intenta interesar también, aparte de utilizar temas amables, va a utilizar o se va a preocupar por los problemas de la atmósfera, es decir, intentar representar esas partículas que hay en el ambiente. Tenemos, por ejemplo, aquí a Cristo como buen pastor, la oveja, una escena amable que da la sensación de ternura. Jesús es aquí el pastorcito. Aquí parece que en la atmósfera sí que hay algo en el ambiente. No consigue esa perspectiva aérea que va a conseguir Velázquez, pero ya va en camino. Y luego tenemos, pues sí, en ciertas partes la oscuridad, para que centremos nuestra mirada en los dos personajes principales. Luego, si os fijáis en la composición, líneas diagonales, podemos trazar cruz o aspas, características que sigue con el brazo, y luego una que la corta. Otra, la conocida Sagrada Familia del Pajarito, se llama así porque San José, la Virgen, Jesús y el pajarito que tiene en la mano. Una composición amable, tierna. Ternura nos la transmite no solo el niño que parece que está jugando con el pajarito, sino el perrito que tiene en la parte inferior, como mira la Virgen de manera amorosa al niño. Otra característica es que no parece realmente una escena religiosa del siglo I, sino parece una familia del siglo XVII normal, en la que tienen unos animales, el perrito, el pajarito, y están ellos ahora mismo en una habitación, pues jugando entre ellos, viendo las cosas que hace su hijo. Es la característica del naturalismo que hemos visto del barroco. Se me ha ido. Para que lo veamos más cerca, mira el estudio de las calidades de las cestas, por ejemplo. Parece realmente la caña que estamos viendo aquí. Que el pajarito me parece que en cualquier momento lo va a romper en la mano el niño Jesús. La adoración de los pastores. Aquí sí que tenemos más influencia de Caravaggio, la mula y el buey. La mula prácticamente ni la apreciamos. Virgen, San José, el niño y los pastores que se acercan, el típico carnero que lo acompaña. Otra escena que parece que son de personas de la calle, personas mal y corriente, no se representaba hasta ese momento, los rostros totalmente individualizados unos de otros, la característica típica del barroco. Y luego la temática que más va a utilizar, la iconografía más utilizada por Murillo, que son las famosas Inmaculadas. María siempre va a ir
con un manto azul, con el rojo y azul que vimos antes, sino que en este caso hábito blanco y el manto azul que lo protege. Ángel parte y el rostro que es el de una niña, ¿vale? Idealizado realmente, como un estudio de la atmósfera que hemos visto que también intentó trabajar Murillo. Podemos apreciar en esta parte que rodea el cuerpo de la Inmaculada. Esta es otra Inmaculada, igual, hábito blanco, manto azul, sobre la luna, angelitos, esta atmósfera que nos recuerda realmente a la que tenemos nosotros. Cara casi angelical, de adolescencia, idealizado, mirando hacia la parte superior de la obra. Luego tenemos una serie de ángeles en esta parte que prácticamente no se aprecian, ¿no? Esa atmósfera tan densa que parece mostrarnos el autor. Una rama del olivo que simboliza la paz. Todo tiene simbolismo, el blanco la pureza, que lo hemos visto unas cuantas veces, el azul la eternidad, esta es la Inmaculada de Sol. Esta Inmaculada, si os fijáis, infinidad de ángeles, lo mismo hábito blanco con manto azul, eternidad y virginidad y pureza, la atmósfera que nos rodea, realización de la belleza, la adolescente, en este caso sería la Virgen adolescente sobre la luna, como hemos visto. Las manos siempre, si os fijáis, junto al corazón, a ver si tenemos las anteriores cercanas a él. Esta no. Y no lo he dicho, esta Inmaculada se llama de Soul. Se encontraba en Sevilla, en la iglesia de los Venerables. Cuando llegan las tropas francesas, sobre la cabeza, pues decide llevársela. Se la lleva a Soul, hasta Francia, y allí va a estar hasta que posteriormente se hace un intercambio de obras entre Francia y España y viene de vuelta esta Inmaculada. Pues se llama de Soul porque fue este general el que se la llevó desde España hasta Francia. Se la podéis encontrar con dos nombres, esta, la Inmaculada de Soul, o la Inmaculada de los Venerables, que es el lugar en el que debería estar. Hoy en día lo que hay en esa iglesia sevillana es una copia, porque la original está en Madrid, en el Prado. Tenemos otra temática religiosa, otra temática natural totalmente, que sería un niño expurgándose, quitándose todas las pulgas que pueda tener encima. O sea, el siglo XVII, siglo de crisis alimentaria, de enfermedades, epidemias como la de peste, por ejemplo, ¿no? Y estamos encontrando a un niño, ¿no?, sentado ahí, medio a la sombra, medio a la luz, y quitándose las pulgas, ¿no? Básicamente podríamos, al verlo, sabiendo que se está quitando pulgas, sería un chico de los que podemos encontrar en cualquiera de las novelas picarescas características del siglo XVII. Veis la importancia del tenebrismo, oscuridad, y ese foco de luz que ilumina el personaje principal. Los niños comiendo fruta, también estaba Murillo. Los niños jugando a los dados. Si os vais fijando, las escenas son siempre niños que podríamos encontrar en el siglo XVII en las calles buscando comida con que alimentarse, robando de un lado, llevándoselos de otro. Esos clásicos pícaros de los que estamos hablando tanto ahora con Murillo, son estos los que vemos los rostros y es lo que estamos viendo. Otro gran artista del periodo es Valdés Leal. Tenemos una obra importante, esta de aquí, Inictu Oculi, en un abrir y cerrar de ojos. Este va por su cuenta prácticamente en cuanto al tipo de pintura que realiza. A él lo que le gusta son los temas macabros, como podemos ver aquí.
parece un tema muy oscuro, o sea, una pintura muy oscura. Luego tenemos nuestros colores rojos, púrpura, la riqueza que nos encontramos aquí, que es lo que viene a indicarnos esta hora. Pues lo que viene a indicarnos es que en un abrir y cerrar de ojos estás en la riqueza, pero en un momento estás muerto. Aquí está la muerte representada, un ataúd, y ya puede ser muy rico, que la muerte es igual para todos. Todas las riquezas se quedan aquí y la muerte a quien te llevas a ti. Este Valdés Leal es que iba con una temática totalmente aparte de la que se hacen prácticamente todos los autores de este periodo. La otra gran obra que vamos a ver de Valdés Leal es El final de las glorias terrenales, Finis Gloria Mundi. Vemos aquí a un muerto, otro aquí, otro, una balanza que le sujeta una mano de Dios. Buenas obras, símbolo de Jesús. Las malas obras, aquí tenemos símbolo del demonio. Son las dos grandes obras. Bueno, pues los dejamos aquí y ya el próximo día continuamos con el vídeo sobre el artista más importante del barroco español, europeo, prácticamente a nivel mundial de toda la pintura, que es Diego Velázquez.